Ruth Hidalgo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Con 35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia iniciamos la jornada de entrevistas. En primer término, queremos dialogar con la decana académica y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, que con mayor acento ha sido muy activa durante las últimas 2 décadas al menos, respecto de este seguimiento de las campañas electorales. Hoy volvemos quizás a lo mismo, no sé si peor o mejor, pero los controles han resultado muy difícil, de manera especial el control del financiamiento en una campaña electoral. Incluso hay quienes son perseguidos por la justicia que no tienen derechos políticos, y se ve unas enormes vallas, pancartas a nivel nacional sin ningún tipo de control. Saludamos a la doctora Ruth Hidalgo. Doctora Ruth Hidalgo, ¿cómo afrontar este control, especialmente el financiamiento de la campaña, al menos hoy que estamos en una pre-campaña aún? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cariñoso y afectuoso a usted y a todos quienes nos escuchan el día de hoy. He estado escuchando atentamente su introducción y justamente usted ha resaltado todos los puntos que a la Corporación Participación Ciudadana nos preocupa, a la luz de que estamos a puertas de una campaña electoral. Y se han venido dando varios hechos que distan mucho del cumplimiento de la ley por parte de los precandidatos cuando eran precandidatos, los candidatos que ya son candidatos y sobre todo aquellos que tienen doble calidad de candidato y funcionario público. Usted recordará que desde hace años Participación Ciudadana insiste en que los candidatos que tienen doble calidad deberían tener muchísimo más cuidado por ética sobre todo y muchísimo más respeto al uso de fondos públicos. Y lo que vemos reiteradamente es un desate de uso de fondos públicos pasándose por encima de la ley cuando tenemos normas claras que prohíben el uso de recursos, por ejemplo, para promoción de obras y para promoción de nombres en obras, ¿no es cierto?, o inauguración de obras, lo cual está prohibido. Sin embargo, vemos reiteradamente este incumplimiento, pero lo complicado en esto y lo preocupante es que de todas maneras del otro lado de la orilla, es decir, está la institucionalidad electoral, ¿verdad? Entonces es lo que se espera o se esperaría o se esperaba de la institucionalidad era una reacción dentro del espacio de la norma y una reacción dentro del espectro legal. Nosotros tenemos algunas normas. Nosotros tenemos el artículo 115 de la Constitución Política de la República en consonancia con el artículo 219 del Código de la Democracia. El artículo 219 del Código de la Democracia dice expresamente que se prohíbe el uso de recursos públicos, el uso de la promoción, más bien dicho, de nombres, ¿no es cierto?, de las autoridades en funciones, en la entrega de obras, en espacios de inauguración, de cualquier otro tipo de cosas. Y el artículo 115 habla expresamente y dice que está prohibido el uso de recursos públicos en proselitismo político. Entonces, norma existe, norma hay, sin embargo, no se toman las correcciones del caso. ¿Y eso qué provoca? Porque yo creo que lo importante es entender ¿qué es lo que la consecuencia de esta anomia por parte de la autoridad electoral? Y es que obviamente los otros candidatos, tomando en cuenta que son muchísimos candidatos y la sociedad en general, vemos que existe una tolerancia del ejercicio de la política por encima de la ley. Hay candidatos de primera, de segunda, de tercera categoría, pero sobre todo hay políticos que se sienten que están más allá del bien y el mal y que sobre ellos pues no pesa ni norma, ni reglamento, ni ley alguna. Y eso le hace daño al ejercicio mismo de la política porque empieza a ser una reiterativa mala práctica
que se va consolidando con el tiempo y que después es muy difícil parar. Entonces, después no se quejen los políticos cuando en las encuestas y en los estudios de investigación la ciudadanía pues simplemente los denosta y no les quiere y no confía en los políticos. Porque ¿cómo se puede confiar en un político que al ser candidato y al ser también funcionario público, le vale la ley y utiliza los fondos y recursos públicos para promocionarse cuando quiere reelegirse sin haber renunciado, sin haber pedido licencia, y además está tomando una ventaja importantísima y clarísima por sobre cualquier otro individuo que con todo derecho quiera también incursionar como es en el ejercicio del derecho político y también ser candidato. Entonces, en términos de equidad, qué chance tiene un individuo que pudiera ser idóneo, ¿no es cierto?, que reúna las características y que cumple con la ley, y que tiene que esperar al 2 de enero a que el Consejo Nacional Electoral le autorice para hacer campaña, versus un funcionario público que está en campaña desde el año pasado o desde todo este año? Entonces, ahí también la equidad electoral y la equidad de participación política sufre. Eso quisiera de entrada, pero también podríamos analizar aquí el tema de la campaña anticipada, algo que usted ha mencionado claramente y que también creo yo que es importante poner sobre la mesa a través de este medio. Y en tercer lugar, otro punto que usted mencionó al inicio que también nos tiene preocupados, y es el cómo hacer para, controlar los aportes privados de campaña. ¿Cuál es el plan? Estamos en un proceso que a todas luces hay intención de crimen organizado, de infiltrarse también en política, lo cual es un riesgo inminente y es un peligro latente y cierto. Y al ser así, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que se piensa hacer? Y yo creo que en ese sentido la responsabilidad recae en el control electoral, sin duda alguna. Doctora Ruth Hidalgo, usted ha tocado algunos temas importantes. Uno de ellos quisiera que profundice. Uno de los argumentos periódicos y permanentes de la autoridad electoral que señala no hay claridad en las normas, falta precisión. Sin embargo, en el propio Código de la Democracia, Ley Electoral, se prohíbe expresamente el uso de recursos públicos quienes están en funciones y van a una reelección. ¿Cómo lograr que eso se cumpla? Porque a vista y paciencia de los electores, a veces que miran con desdén, con indiferencia este proceso, con desencanto, sin embargo, usan esos recursos. ¿Cómo debiera controlarse ese mal uso de los recursos, doctor Hidalgo? Bueno, el control del uso de recursos públicos está establecido en la ley, ¿no? El Consejo Nacional Electoral tiene la capacidad como autoridad máxima en tiempo de elecciones. Acordémonos que el Consejo Nacional Electoral termina siendo o se constituye en la máxima autoridad en el tiempo de los procesos electorales. Entonces tiene sobre sí posibilidades, o tiene sobre sí no solamente la ley, sino acciones administrativas que pueden tomar con los partidos y movimientos. Que incumplen, o con los candidatos o los actores políticos que incumplen la norma. Yo había leído un comunicado bastante bueno, nacido del seno del Consejo Nacional Electoral, en donde comunicaba a la ciudadanía que están prestos a realizar una serie de controles, especialmente monitoreos de violencia y monitoreos de publicidad oficial, pero yo entiendo de lo que se lee en el ¿cómo se llama? En el monitoreo, en este boletín de prensa, que están en este momento reestructurándose recién no sé si serán unidades o serán secretarías o grupos de trabajo, que me parece bien que lo hagan. Sin embargo, yo sí creo, Miguel, que estamos un poquito tarde, porque esto de la campaña anticipada, por ejemplo, se viene viendo desde hace tiempo. Usted recordará que cuando hace unos meses, cuando todavía eran los candidatos, ahora precandidatos, había gente que se paseaba a vista y paciencia ya haciendo proselitismo, y creo que ahí la herramienta, desde mi punto de vista, más valiosa en este sentido para evitar este tipo de desmanes es fortalecer el relacionamiento que existe entre la autoridad electoral y los grupos políticos y los movimientos y partidos. Creo que allí quizá un consejo sano es
empezar, si ya no se hizo antes, a tener reuniones periódicas en otros consejos nacionales, digamos, en otras ocasiones o en otros momentos de elecciones. Sí ha habido esa práctica de reunirse o tener una reunión cada 15 días, una vez al mes, con los partidos políticos para conjuntamente la autoridad y la actoría política poder cruzar no solamente opiniones, sino también ir de alguna manera escuchando de un lado y del otro cuáles son las sugerencias y sobre todo darle la oportunidad al Consejo Nacional Electoral que pueda incidir en un ámbito quizá amistoso, en un ámbito mucho más informal, sobre los partidos políticos, este hecho tan necesario del cumplimiento de la ley. Porque fíjese, Miguel, hay que tomar en cuenta que para el año 2023, el día de las elecciones, vamos a tener cientos, más bien dicho, miles de candidatos. Miles de candidatos que probablemente entre ellos habrá muchísimos también que se irán a reelegir. Entonces el trabajo del Consejo Nacional Electoral para controlar un montón de cosas, no solamente, y bueno, ya pasó lo del 30% mujeres cabezas de lista que hay que ir valorando. Nosotros como Participación Ciudadana estamos haciendo un monitoreo de eso y ya cuando ya estén en firme y se abran las elecciones daremos un informe al respecto de cómo vimos el proceso. Pero hay otras cosas, es decir, ¿qué va a pasar con las autoridades que la ley exige que aquellas autoridades que van a reelegirse para un cargo distinto tienen que pedir licencia o obligatoriamente o renunciar, pero sobre todo pedir licencia, no aquellas que son para el mismo cargo, pero siempre nosotros decimos que el Consejo Nacional Electoral debería solicitarles, exhortarles, por ejemplo, este tipo de autoridades que pidan licencia en aras de la equidad, en aras de esta sobreexposición que tiene un alcalde que quiera reelegirse por sobre otro candidato que no ha tenido ese chance. Entonces, yo creo que el trabajo es arduo que tiene el Consejo Nacional Electoral. Estas elecciones con tantos movimientos y partidos que no han sido eliminados, se han creado unos nuevos partidos. Recordará que en este mismo foro hablamos de eso varias veces. Entonces, esto complejiza mucho la capacidad del CNE, que también tiene sus limitaciones, porque una institución administrativa, por más que pretenda también y con toda la buena voluntad organizarse, pero con miles y miles de candidatos va a ser difícil. El tema de violencia, por ejemplo, ¿cómo se va a controlar en redes cuando las redes sociales realmente son un espacio libre? Eso es otro tema, a pesar de que hay un reglamento en cumplimiento de los cambios en el Código de la Democracia respecto a violencia política del 2020, pero va a ser difícil también controlar el tema de la violencia. Por eso creo yo que en ciertos temas puntuales que para mí, y me atrevo a sugerir en este foro, deberían ser temas cruciales y transversales como uso de recursos públicos, control de aportes privados de campaña y violencia política, debería el Consejo Nacional Electoral llamar a un gran acuerdo político, un pacto ético político con los movimientos y partidos como forma más adecuada de llegar a un consenso entre la autoridad y la actoría política de, primero, no utilizar fondos y recursos públicos, dos, no garantizar que no se infiltren fondos del narcotráfico, hay que decirlo así con su nombre y apellido, en las campañas, en los aportes de campañas, y tercero, bajar el tema de la violencia política, porque nos hemos convertido ya hoy por hoy en un pueblo, en un país en donde la violencia, la práctica política violenta es del día a día, en los espacios, en la asamblea, en todas partes, en el discurso, y eso llevado al espacio de la lid electoral va a ser tremendo, y especialmente también con las mujeres, ahora que estamos a días de conmemorar el Día contra la Violencia de la Mujer, ¿no? Doctora Rudy Hidalgo, ¿qué debiera ser en concreto uno de los puntos? El no uso de los recursos públicos. Si hay candidatos que van a la reelección o a una alcaldía o a una prefectura, simplemente cómo controlar que no usen esos recursos para esa reelección, que en muchos casos es evidente cómo usan recursos, no solo la propaganda de las obras, sino los propios bienes, vehículos del Estado para trasladarse y estar en campaña, a pretexto de que es la autoridad que va a la reelección.
En esa empeño, Miguel, hay otra autoridad que juega en este momento un papel fundamental, y esa es la Contraloría General del Estado. Participación Ciudadana está nuevamente retomado los monitoreos que los teníamos tradicionalmente respecto al uso de recursos públicos, ¿verdad? Y al control del artículo del cumplimiento o incumplimiento del 219. Por nuestro lado, vamos a tener dos actividades. Una, la visita presencial y personal al Contralor del Estado, porque es de él en tiempos electorales la autoridad llamada a través de un oficio oficial, ¿no es cierto?, enviar a los diferentes estamentos, a las alcaldías y a los gobiernos locales, especialmente aquellos que están para reelegirse, recordándoles el contenido del artículo 115 y recordándoles el contenido del artículo 219, que es bastante amplio, y recordándoles también la prohibición de utilizar no solamente los autos y los recursos, digamos, del Estado, ¿no es cierto?, pero también al personal. Porque usualmente lo que pasa y lo que estamos viendo que está empezando a pasar es que so pena o so pretexto de inaugurar obras, se llevan y se usan buses, se usan transporte institucional para trasladar a los mismos funcionarios municipales para que en el fondo hagan campaña promocionando la imagen del candidato o candidata que quiera reelegirse, y eso está prohibido. Y en segundo lugar, realmente nosotros hacemos esa campaña y esa insistencia, porque yo creo que mucho vale y mucho funciona, Miguel, esta ponerles en evidencia públicamente, porque definitivamente actos como estos le bajan la credibilidad del candidato o candidata y siembran ciertas dudas, y deberían sembrar ciertas dudas a los votantes y a los ciudadanos. No se puede confiar en una autoridad que utiliza los fondos públicos como billetera propia. Eso es inadecuado y eso es antiético. Y hay que decirlo así, con valentía y con todas sus letras. Por lo tanto, yo creo que se debe hacer esto. La Contraloría del Estado tiene que ser firme. Se puede ser firme porque su obligación jurídica de la Contralor está cuidar los bienes, del uso de los recursos y de los bienes del Estado, en consonancia obviamente con el Consejo Nacional Electoral, que tiene que empezar a mandar las exhortaciones pertinentes a quienes estén ya usando fondos públicos, separándose un poco de los intereses quizá políticos que puedan tener en su seno. Y yo creo que esta parte es una parte bien sensible porque le interpela a la propia autoridad electoral a actuar, digamos, del lado de la ley y a actuar de forma imparcial, que es difícil, yo entiendo, porque ellos están ahí representando también una tienda política, pero en el momento de las elecciones tienen que representar los intereses del país y de la norma y de la ley. Y el Estado de Derecho es uno solo y la norma es una sola, y la norma tiene que ser para todos, porque si no es así, imagínense a dónde vamos a parar. Para recordar lo que la ley electoral, Código de la Democracia, en el artículo 219 dice: se prohíbe a los servidores, servidoras, organismos o instituciones públicas la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo. Pero de esto se hace tabla rasa y estamos viendo que muchos en Pichincha incluso van a la reelección y simplemente ¿quién controla eso? Porque eso está a vista y paciencia. Y yo le voy a hacer un comentario que me parece que es, digamos, desde el lado de la ciudadanía bastante claro, y es que yo creo que cuando uno ve a los candidatos que se está promocionando para la reelección y que quieran captar los votos del ciudadano, el ecuatoriano, el quiteño o en general todos deberíamos estar alertas, porque eso es en contra de la ley. Entonces, si un candidato pretende seguir haciendo uso de recursos públicos, es evidente que lo que quiere hacer es engañar de alguna manera a la ciudadanía para captar votos sobre la base del incumplimiento de la ley. Y entonces eso nos lleva a pensar que aquel candidato o candidata que hace eso, obviamente proviene quizá de un partido político que también tiene esas prácticas y que tolera esas prácticas y que aupa a su candidato
sin ningún control interno a que realice ese tipo de actos. Por lo tanto, yo creo que en esta lógica que hemos venido conversando también en este espacio varias veces, de cómo hacer desde la ciudadanía para cambiar estas prácticas, para luchar contra la corrupción, para luchar contra estas mañas, ¿no es cierto?, políticos y tener políticos distintos, es justamente no votar por ellos. Es decir, hay que empezar también a entender que el voto de la ciudadanía es un voto poderoso. A veces gente dice, sí, es solamente un voto, sí, pero de voto a voto o se ganan las elecciones o se pierden las elecciones. Y yo creo que es un momento ya de empezar desde la ciudadanía a interpelarles a estos malos políticos y no darles el voto, porque si no, somos cómplices finalmente de después llegan a sus puestos o continúan en los puestos y siguen utilizando sus fondos públicos y feriándose los fondos públicos que son, no de ellos, son de nosotros. Precisamente, una de las opciones de lo que usted señala, si es que uno ve esa mala utilización de recursos, de esos abusos, quizás los electores tienen una importante herramienta: castigar en las urnas, votar libremente por los candidatos que consideren, pero castigar en las urnas a estos abusivos que utilizan los recursos, aquellos que con mañas, con violencia, quieren llegar o a un cargo de elección popular o simplemente a la reelección. Tal cual. Y yo creo que estamos llegando a un momento en que yo sí creo que la ciudadanía está por este mismo hastío. Acuérdese usted de que las últimas encuestas dice que el 85% de la ciudadanía ecuatoriana no apoya el ejercicio de la política y no confía en los políticos. ¿Y eso por qué? Es justamente por este tipo de prácticas. Entonces yo creo que es momento de empezar a castigar a los políticos que pretenden seguir utilizando estos fondos de recursos públicos como billetera propia y simplemente buscar otras opciones. Porque si no lo hacemos así, entonces vamos a seguir en este círculo vicioso permanentemente de que votamos por ellos porque no hay otros y ellos son los que se proponen porque el pueblo les vota de todas maneras. Entonces, yo creo que ese es un salto cualitativo importante, más aún cuando ahora tenemos formas de información o fuentes de información tan rápidas y tan importantes como las redes sociales, en donde las redes sociales llegan, los que no tienen Twitter, acceso a Twitter, pero sí tienen acceso a WhatsApp y también les llegan por esa vía propaganda de los futuros candidatos, en donde se ve evidentemente esta transgresión de la ley. Usted hablaba hace un momento al inicio de este tema que creo que nos escandalizó a todos, de ver una persona, un prontuariado en vallas publicitarias a nivel nacional promocionando candidaturas como que nada hubiera pasado. Eso debería ser, yo creo que por eso lo bajaron también, un golpe a la credibilidad de sus propios partidos políticos, pero sobre todo un insulto a la inteligencia de la propia ciudadanía, porque el mensaje que se quiere dar no solamente es que pueden hacer lo que les da la gana, sino que la impunidad en el país está campeando. Entonces, lánzate a las elecciones, gana, haz lo que te da la gana con los fondos públicos, con corrupción, etcétera, eres condenado y después no importa, sigue nomás participando. Y esa ley de la selva, ahorita estamos a tiempo de pararla, con una visión, un círculo virtuoso entre la autoridad electoral, que necesita también ayuda, y por eso organizaciones de sociedad civil como Participación Ciudadana también está presta a hacer causa común con el Consejo Nacional Electoral y también otros espacios como la Contraloría General del Estado. Pero ojo con los ciudadanos, es decir, hay que estar pilas, y yo me gusta mucho y me permito dirigirme y hablarle a los ciudadanos. Nosotros tenemos el poder en nuestras manos y nosotros tenemos la obligación en este momento de buscar políticos distintos. Y como también una manera de buscar políticos distintos es no seguir votando por aquellos que nos hicieron daño y no seguir en ese juego. Entonces, también tenemos esa posibilidad de exigirles a los políticos de excelencia. En este tiempo del siglo XXI, el político tiene que ser excelente, tiene que ofrecer excelencia, porque los problemas que tiene que enfrentar son problemas complejos. Entonces, no cualquiera puede ser candidato y no cualquiera puede pensar que está por encima de la ley, más allá del bien y el mal. Entonces, hagamos una política distinta, forzando también desde la ciudadanía una concepción diferente del político que queremos y no seguir votando por el político que no
es el candidato idóneo para que cumpla nuestras expectativas. Doctora Rudy Hidalgo, en concreto, ¿qué se puede hacer con quienes, estando proscriptos, que no pueden hacer proselitismo ni actividad política, lo están haciendo? Y voy a citar casos. Si uno va a Esmeraldas, va a Tacames, a Tonsupa, a Quinindé, va a Manabí, Calceta, a Puerto Viejo, a Manta, veo unas pancartas de los candidatos, especialmente los que van a la reelección, con la figura de quien está prófugo de la justicia, el expresidente de la República, Rafael Correa. Él no puede hacer campaña, pero ahí está unas vallas grandes. ¿Qué puede hacer la autoridad electoral? ¿Qué debiera hacer la autoridad electoral? No, una acción puntual y sencilla, ¿no? Disponer que se bajen esas vallas. Justamente por lo que usted acaba de mencionar, pero además por otra cosa. En el año 2018, el entonces presidente Lenín Moreno nos llamó a una consulta, a un referéndum, y nos preguntó algunas cosas, y nos preguntó una pregunta que todo el mundo ha pasado por encima y no se hizo nunca nada, Miguel, y es la pregunta número 1. Y esa pregunta número 1 que ganó decía claramente la imposibilidad absoluta de poder participar en procesos electorales de ninguna forma de aquellos personajes que tenían condenas condenatorias y que tenían procesos judiciales en su contra, más aún por corrupción. Y obviamente, claro, eso tenía que haberse presentado una iniciativa de reforma al COIP para que se articule de mejor manera y se operativice legalmente la pregunta número 1, y no se la hizo. Entonces quedó allí, fuimos a elecciones, votamos, pero fue una pregunta que ya es aceptada. Entonces, lo que quiero decir es que seniority existe, es decir, el seniority del Consejo Nacional Electoral está justamente para acogiéndose a la ley, pero sobre todo a un concepto que a mí me parece que es un concepto superior y transversal en estos temas, que es el concepto de la ética pública y de la ética política que debe primar en estos procesos, bajarse esas vallas y simplemente dar orden de bajar esas vallas y también pasar comunicados ante la ciudadanía explicando el por qué nos bajamos de estas vallas. Yo creo que también hace falta mover un poquito el tema de la estructura comunicacional, de la institucionalidad electoral, para explicarnos a los ciudadanos también estas cosas que a mí me parece que son importantes y vitales que se conozcan. No es que se baja porque se baja o porque es de interés de A o B persona. Se baja por esto, porque la ley dice esto, y además se baja por un contenido ético, que yo creo que esta palabra nos estamos olvidando la ciudadanía. Las elecciones, además de ser libres, además de ser justas, además de ser equitativas, etcétera, etcétera, lo primero que tienen que ser son éticas, son elecciones apegadas a los valores éticos, a la honradez, al respeto de los fondos públicos, al respeto de la ley. Es decir, esos son los políticos que queremos, y entonces para eso el Consejo Nacional Electoral claramente y con una decisión digamos, fuerte, bajarse esas vallas si es que tiene que hacerlo, y además, como digo, exhortar a las autoridades locales que están utilizando fondos públicos para promocionar su nombre. Usted me dirá, sí, pero van a seguir haciendo, no importa, mandarle 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 notificaciones, de 20 exhortaciones, y ponerlas ante la opinión pública para que la opinión pública vea que la autoridad no está haciendo caso y está por encima de la ley. Y este momento que la autoridad que incumple la ley es puesta ante la opinión pública y desnudada en sus incumplimientos, eso empieza inmediatamente a generar un efecto boomerang contra esta misma autoridad, porque la ciudadanía ya va a dejar de confiar. El problema, cuando hemos consultado, doctor Hidalgo, a la autoridad nacional, esto es responsabilidad de la delegación provincial. La delegación provincial muy poco hace. ¿Cómo emitir una norma categórica, firme, contundente, la autoridad nacional del CNE para que se aplique la ley? Se apliquen las normas, nada más. No se está pidiendo otra cosa. ¿Cómo lograr eso? Bueno, yo espero y confío que este proceso electoral esté matizado por algunas cosas positivas, y entre las cosas positivas está justamente la voluntad del Consejo Nacional Electoral de escuchar a varios actores. Nosotros, por ejemplo, como Participación Ciudadana, nos hemos acercado al CNE, hemos pedido que
ser recibidos en audiencia para firmar un convenio interinstitucional a través del cual nosotros le vamos a brindar nuestra información producto de nuestros monitoreos y también eventualmente haremos llegar nuestras sugerencias y nuestras peticiones al Consejo Nacional Electoral para que a su vez como autoridad electoral emita quizá exhortos o emita cartas o emita peticiones o emita cartas de obligatoriedad compeliéndoles a las autoridades a no usar fondos públicos, por ejemplo. Entonces yo aspiro y creería que en estas elecciones al menos voluntad política por parte del Consejo Nacional Electoral existe. Hasta ahora al menos parece que sí, y yo le escuché, les mencionaba de esta carta y este boletín de prensa que mandaron, contando un poco cuáles son las acciones que ellos están pensando hacer. Y bueno, pues vamos caminando conjuntamente y por nuestro lado al menos, porque nosotros también tenemos como sociedad civil nuestras limitaciones, pero al ser una organización de 20 años trabajando en esto, no vamos a cejar y no vamos a dejar también de estar presentes. Y aunque sea incómoda nuestra presencia muchas veces para las autoridades que incumplen la ley, en esta ocasión estamos comprometidos a seguirlo haciendo, quizá con no con el mismo compromiso, pero quizá con mayor fuerza, porque estamos viendo estos otros peligros que están rondando alrededor de la campaña, específicamente los peligros de la infiltración de dineros provenientes de crimen organizado. Y yo creo que organizaciones como la nuestra de tantos años tienen una obligación también ahí de alertar, de insistir y de combatir el hecho de que las elecciones se puedan volver también un espacio de ilegalidad. Sabemos la tarea cívica que ha venido cumpliendo en 2 décadas la Corporación Participación Ciudadana. Vamos a seguir hablando de esto, pero una pregunta final quiero hacerle por ahora a la doctora Rudy Hidalgo. ¿Cómo ser riguroso en los tiempos, no dar concesiones y en cuanto al conocimiento de los candidatos, los perfiles de los candidatos, a fin de que haya un elector informado y que vaya y vote libremente por los candidatos que quieran, pero bien informados, de ejercer un voto responsable, castigar a los sinvergüenzas, castigar a los corruptos que pululan en el país, castigar en las urnas, pero ejercer un voto libre, pero informado, doctora Hidalgo. Sí, en este mismo foro hace unos pocos meses yo mencionaba y decía que uno de los retos más importantes que se va a surgir en este proceso electoral es justamente cómo hacer de que los ciudadanos puedan conocer a tanto candidato y puedan acceder sobre todo a sus planes de trabajo. Y yo creo que ahí nuevamente entra un juego bipartito y una colaboración que creo que es bien sana y que es necesaria entre la autoridad electoral y entre también la ciudadanía y acciones de ciudadanas como la que hace Participación Ciudadana. Por parte de la autoridad electoral, siempre ellos tienen la ventaja, primero, de tener fondos y tener estas direcciones provinciales que están apostadas en algunas provincias del país, y eso realmente es una ventaja importante porque a través de estas direcciones debería tener cada dirección, y me imagino que sí tienen, pero deberían reforzar en esta ocasión por la cantidad de candidatos que tenemos, quizá una estructura mucho más fuerte y mucho más robusta de información acerca de los candidatos para brindar a sus ciudadanos. Porque uno de los problemas graves que existen en el Ecuador en estos eventos, y sobre todo en las elecciones, en estas elecciones seccionales, es que existe mucha dificultad para conocer quiénes mismos son los candidatos. Quizá los alcaldes y prefectos son mucho más conocidos y son mucho más accesibles a la ciudadanía, pero los concejales no. Y los concejales, usted sabe que tienen y cumplen una labor absolutamente importante porque son los que finalmente definen conjuntamente con el alcalde las acciones que van a tomar para su población. Y muchas veces cuando los concejales no se ponen de acuerdo o no son buenos concejales, empiezan a tener focos de corrupción, llegan a los espacios de estos municipales listos para cometer actos ilícitos y son focos, como digo yo, de desmantelamiento también de los fondos públicos. Entonces es importante que el ciudadano conozca, se preocupe, averigüe, pero también tenga la fuente importante. Hay varias iniciativas que se están cosiendo en la sociedad civil para dar posibilidad a los ciudadanos que conozcan el candidato.
algunas también apoyadas por la cooperación, pero otras también apoyadas por la iniciativa privada, que persigue justamente esto, llegar a brindarle al ciudadano conocimiento sobre su candidato. Pero en esto tiene un rol fundamental, sin duda alguna, el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, la página web, que yo veo ahora que funciona mucho mejor de lo que antes y tradicionalmente, ese ha sido siempre un problema, pero yo ahora he visto que está mejor estructurada. Esa va a ser para mí la fuente más importante de información. Ojalá no sea una página web muy difícil, sino más bien amigable para que el ciudadano común y corriente pueda hacer un clic y del clic desplegarse la información más importante, pero sobre todo la información que tenga que ver con los planes de trabajo. Y ahí simplemente un tema final importante, y es que recordará usted que cuando Participación Ciudadana estuvo involucrada y trabajó por 6 meses tratando de unir las candidaturas para que se presenten candidatos por tendencias, que desafortunadamente no tuvimos la respuesta de la autoría política que quisimos, pero ya en ese momento logramos algo muy importante, que fue el acuerdo de 7 puntos a través de los cuales los candidatos todos firmaron un acuerdo que aquellos que iban a correr por las elecciones iban a tomar en cuenta esos 7 puntos. Entonces, por ejemplo, nosotros como PC vamos a ver si es que las ofertas de los candidatos se adhieren o se toman en cuenta los 7 puntos que en consenso fueron aprobados en esos varios talleres y varias reuniones. Entonces, eso son información, esa es información valiosísima que tiene que estar colgada en la web del Consejo Nacional Electoral, pero también en otros espacios. Y invitarles también a la ciudadanía que se preocupe, que participe. Este es un hecho también de participación ciudadana plena, de ejercicio de ciudadanía, para que no nos tengamos que quejar como siempre de quienes llegaron a ocupar esos puestos, Miguel. Bien, muchas gracias por su aporte valioso permanente y seguiremos hablando. Ese es el compromiso, para concienciar a los ciudadanos a fin de que haya controles rigurosos desde la autoridad electoral, la Contraloría del Estado, pero también tenemos una gran responsabilidad los electores, ejercer un voto libre pero informado, votar por los candidatos que nos parezca, pero ejercer un voto responsable e informado, castigar, insisto, a los sinvergüenzas, a los corruptos que quieren seguir vinculados a la función pública. A la doctora Ruth Hidalgo, decana de Ciencias Políticas en la UDLA y directora de la Corporación Participación Ciudadana, muchas gracias, como siempre, su valioso aporte, Ruth. Muy amable. Gracias, Miguel, un abrazo y un saludo fraterno a todos y todas. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:12 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el presidente del directorio de BAN Ecuador, Mauricio Salem, precisamente para hablar de los temas de las condonaciones. Tanto se ha hablado. Hubo 218 acuerdos, entre ellos con el tema de las deudas, pero aquí daría la impresión de que se sigue buscando nuevos temas que en algunos casos han resultado inviables. Vamos a hablar en detalle sobre la condonación de las deudas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Vive lo mejor del mundial junto a las mejores ofertas de Black Friday en tiendamia.com. Del mundo a tu puerta. Esto es Exa Sports. 1, 2, 3, come on. Lionel Messi,